Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Noé, Damaris, pastores, líderes y todos los que se pueden conectar en este momento acá con nosotros. Bienvenidos una vez más. Y damos gracias a Dios porque esto quiere decir que Dios nos ha concedido un mes más de vida y una oportunidad más para aprender y para crecer como ministerio para hacer la obra del Señor. Así que vamos a estar muy atentos. Bueno, el hermano Romeo eh, nos compartió dos veces sobre la inteligencia artificial, pero él lo hizo desde el ángulo técnico, porque pues él es experto en esto, como usted lo escuchó la vez pasada. Entonces, hoy no vamos a abordar nada técnico, hoy voy a procurar que entremos nada más a la parte más ministerial, como el título lo está indicando. Entonces, voy a manejar, digamos que cuatro bloques. Entre ellos vamos a poner la parte conceptual sobre la inteligencia artificial, cómo es que la vemos y qué es en realidad y qué concepto debemos tener a raíz de esta enseñanza. Vamos a ver también los beneficios, obviamente, que tiene de conocerla y de utilizarla. También vamos a ver como número tres los riesgos, porque ciertamente todo aquello que es que Dios pone en nuestras manos es una bendición, pero requiere una gran responsabilidad porque de lo contrario podemos correr riesgos. También lo vamos a analizar. Y por último vamos a justificar la enseñanza, el por qué, la importancia de esta enseñanza. Y voy a utilizar un método que se conoce como Lawrence Leggins, donde es muy importante las imágenes. Cada diapositiva lleva una inferencia anclada al tema. Entonces, por lo excelente. Ah, hay personas que luego son muy auditivas. Dice, yo no necesito ver la pantalla, yo estoy escuchando y tomo nota porque es una persona muy auditiva. Es más fácil comprender oyendo y tomando nota que observando. Sin embargo, por el método que voy a utilizar, yo quiero suplicarle en esta ocasión si pongamos atención a las imágenes. Repito, porque estas van a ir muy vinculadas a la enseñanza que vamos a ir tratando. Hay una diferencia a usar un PowerPoint, a usar el método que voy a utilizar. Entonces, por esta ocasión, les suplico una vez más que todos estemos, sí, tomando nota, muy atentos a lo que oímos, pero también ser muy visuales a las diapositivas en esta ocasión. Entonces, pues sin más por el momento, vamos a comenzar, porque el tiempo apremia. Y nada más les empiezo a compartir aquí la presentación un momentito. Ahí estamos listos. Ahí se alcanza a apreciar bien. Si me ayuda levantando su mano derecha. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Número uno, y el tema es la inteligencia artificial con enfoque pastoral. Vamos a ver de qué se trata este tema. Creo que va a ser muy edificante y muy desafiante. Número uno, dice la escritura, Dios vela por los ojos de Jehová, velan por la ciencia. Lo voy a complementar con Daniel capítulo 12 y verso 4. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Debemos recordar que cuando la caída del hombre no le fue a la necesidad innovadora, ciertamente tuvo cierta atrofia, pero no nos fue quitada. Y vemos que hasta la actualidad, desde que el hombre cayó, ha habido mucho avance en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque, repito, capacidad creativa e innovadora no nos fue quitada. Y entonces tenemos avances muy importantes en cuanto a transporte, comunicación, salud, que creo que son los punteros. Y dentro de estos avances es lo que dice la escritura. Muchos correrán de aquí para allá, buscando que esa parte de la ciencia y cómo se va a aumentar. Bueno, en cuanto a los avances hemos tenido nada más en el área del cerebro, que es lo que estoy ilustrando ahí en la diapositiva, en los últimos 6 años
hemos tenido más conocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo se generan las ideas, cómo es la conducta del hombre y cómo ayudar en determinado momento cuando hace falta algún medicamento para regular esta parte del cerebro. En los últimos 6 años hemos aprendido más que en 6000 años de historia humana, imagínense. Entonces, aquí es donde vemos que la ciencia ha tenido un avance muy significativo y el correr de aquí para allá significa que iba a haber un deseo en el hombre de ir avanzando, progresando, creando, innovando, como lo estamos viendo, pero también que iba a haber una carrera tecnológica entre las personas. También algunos interpretan que el correr de aquí para allá tendría que ver con la facilidad de no solo de la comunicación, sino de la velocidad del transporte. No es lo mismo andar a caballo o a carreta como hace algunos años, andar en un avión donde nos subimos en Chihuahua y en 1 hora con 50 minutos estamos desayunando ya en México. Es un avance muy impresionante donde se cumple la palabra correrán de aquí para allá porque la ciencia y lograrán con ello que la ciencia se aumente. Bueno, al aumentarse la ciencia, como le estamos viendo repito, en ámbitos de neurobiología, ahorita voy a explicar un poco, en ámbitos de transporte, de comercio y todo esto, pues implica que iba a haber cambios disruptivos. Es importante esta palabra. Y entre ellos está la inteligencia artificial. Es un cambio tecnológico de orden disruptivo. Hay muchos cambios, muchas innovaciones, pero no todas son disruptivas. En este caso, la IA, la inteligencia artificial, sí es disruptiva. Vamos a ver. Voy a darle la siguiente diapositiva y dice, ¿por qué es disruptivo? Bueno, si usted recuerda cuando estábamos en la escuela nos enseñaban sobre la historia y nos decían que hace mucho tiempo la gente se comunicaba para escribir un libro o algún comunicado a través de un amanuense o lo que la Biblia define como un escriba. Era muy tardado, eran personas especializadas, pero tardaban muchísimo para escribir un de otro, para transmitirlo. Era tardadísimo, carísimo y no todo el mundo tenía acceso. Pero luego viene, como usted ve al fondo, el tiempo de la imprenta con Gutenberg y empezamos a ver que ese cambio tecnológico del escribir a mano como el escriba o el amanuense a llevarlo a una imprenta era un salto en la tecnología enorme en su tiempo. Era una agilidad de comunicación y de transmisión de información tan impresionante que ese fue uno de los cambios disruptivos. Entonces, ¿qué es disruptivo? Cuando lo que tenemos ordinariamente como conocimiento se pasa a un nivel tan superior que nos maravilla. Eso es una disrupción. Ahora, ahí enseguida tenemos también un hombre que en su tiempo utilizaba el teléfono. Hoy la nueva generación no entiende mucho esto, pero utilizaba el teléfono con cable y aparte cuando usted quería tener lo que llamábamos una larga distancia, una conversación de larga distancia de una ciudad a otra, usted tenía que avisar en la caseta telefónica de un lugar y decir, oiga, pues me va a hablar un familiar tal día, tal hora, y ahí personas, repito, en una caseta telefónica en un lugar determinado para recibir la llamada de larga distancia. Ahorita, con los teléfonos que tenemos, eso es algo que nos parece antidiluviano, pero para la gente de aquel tiempo, cuando veía los avances que se fueron dando en la tecnología celular, para nosotros fue disruptivo, fue algo que nos maravilló, algo que estaba solo en las películas futuristas. Entonces, el punto disruptivo es, una vez más, un salto tecnológico de alto nivel que nos maravilla. Y voy a manejar mucho esa palabra de maravilla. El problema que yo veo es que muchas veces el pueblo evangélico, por no estar bien actualizado ministerialmente, por no estar bien actualizado en el acontecer mundial, encontramos que de repente vemos estos avances disruptivos como algo que al no entenderlo, al no procesarlo bien, le damos una etiqueta o un mote a veces negativo. Ejemplo. Hace algunos años
en los supermercados se empezó a utilizar el código de barras, que nos ayuda mucho para entender el producto, su almacenamiento, distribución y demás. El código de barras hasta la fecha lo utilizamos y lleva unas pequeñas líneas al inicio, al final y en el centro. Algunos en aquel tiempo empezaron a decir, es que en ese código de barras, para poderlo activar, lleva 3 6 que están ocultos. Entonces decían, cada vez que pasas un producto por el código de barras, tú estás marcando 666. Y hace años dijeron que eso era ya la marca del anticristo y que ya estábamos a punto de que se manifestara. Bueno, hubo una cantidad de situaciones que inclusive aquí en un supermercado de Chihuahua había gente que decía, pues que no fueran a comprar ya sus productos, que buscaran productos sin código de barras porque ya eran parte del anticristo y todo eso. Imagínense, o sea, por no entender un asunto de tecnología disruptiva, empezamos a darle motes pues que se vio en su momento hasta, ¿qué les diré? Hasta muy ridícula la situación y a muchos evangélicos, bueno, pues claro que fuimos todos tachados de alarmistas, de apocalípticos y cuanta cosa, por no entender un cambio que se dio en la tecnología. Ahora recordemos que como primer plano, recordemos que la IA, así lo voy a manejar, la inteligencia artificial, es un programa. Es solo eso, es simplemente un programa muy sofisticado por el algoritmo o el motor de búsqueda que tiene. Sí, es un programa muy sofisticado el que actualmente se maneja, pero no deja de ser un programa. Es nada más que eso. Pero a final de cuentas, un programa nosotros lo vamos a convertir en una herramienta. Entonces es un programa sofisticado, pero para quien le sepa dar buen uso es una herramienta muy eficaz. Ahora, hay quienes actualmente a este tema de la IA lo están satanizando también. Estamos cayendo en la misma temática. Y yo ya escuché personas decir, no nomás en redes sociales, o sea, que en una reunión de pastores que tuve por acá en la ciudad, algunos llegaron a decir ya que la IA es el anticristo y que probablemente no es solo una preparación, sino que probablemente el anticristo va a ser esta inteligencia artificial ya formada con algunas partes ya más humanoides dentro de los robots y todo este tipo de cuestiones. O sea, es mucha desinformación sobre un sistema que puede ser una herramienta. Entonces, pastores, líderes, servidores, no es correcto satanizar una situación tecnológica, no es correcto satanizar herramientas. Hubo una época donde la televisión fue satanizada y se decía así, la televisión es el cajón del diablo. Pero después cuando esta televisora es parte de un ministerio, entonces ya no estaba satanizada, ahora sí se convirtió en un canal donde se transmitía el evangelio. Entonces es donde debemos de tener cuidado de no satanizar a veces simples herramientas o sistemas tecnológicos modernos. Simplemente tenemos que ponerle rostro. Entonces aquí voy a marcarles la siguiente diapositiva y quiero que vean ustedes allí. ¿Qué debemos hacer? ¿Satanizarla o santificarla? Que también es el otro extremo. Ahí tenemos una inteligencia artificial ilustrada humanoide como se está utilizando y vemos que tiene pues ahí su pentagrama. Así que podemos decir la IA es satánica, llegará a ser el anticristo, es mala, o podemos ver a la mano derecha que podemos caer también en el error de santificarla, porque hay personas que están maravilladas con la IA y se están olvidando muchas cosas y eso es parte de los riesgos que vamos a ver. Entonces, no la puedo entronizar simplemente porque tiene rasgos humanoides. Por ejemplo, cuando usted va a notar que al poquito tiempo de estarlo usando, le va a hablar por su nombre. Va a identificar su nombre, va a identificar sus gustos, sus prioridades inclusive. Y luego le va, si dice, oye, ¿por qué hiciste tal cosa? Le va a decir, tienes razón, perdóname, no me lo pediste, corregiré eso. Es decir, le empieza a hablar como si fuera una persona y como si fuera una persona
que está completamente a su servicio, es decir, lo empodera y le hace sentir que usted está hablando con una persona que está a su total servicio. Y eso también va maravillando. Pero si no es cuidado, esta maravilla de cómo nos trata y cómo nos hace sentir bien y cómo obedece, y cómo inclusive es gratuita y a la hora que yo quiera me atiende, cosa que algunos humanos no hacen, bueno, a veces decir, no, la inteligencia artificial vamos en un pedestal, así como hacían los griegos, ¿no? Entonces pongo este ahí. No la vamos a satanizar, pero tampoco la vamos a santificar. Simplemente ahí está el centro, ahí está el equilibrio. ¿Qué significa? Pues que nosotros le vamos a poner el rostro. Usted decide si la sataniza, usted decide si la santifica, usted decide si entiende que es una herramienta y le pone un rostro de sirviente, de servidor. Y hasta ahí nada más. Voy a la siguiente lámina. Dice la escritura, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos una responsabilidad cuando Dios nos entrega algo. Él nos dio la facultad de hablar. Gracias. Él nos da el lenguaje como herramienta. Gracias a Dios también. Pero de mí depende que esta facultad de hablar y que esta herramienta llamada lengua o lenguaje, yo lo utilice mal. Allí lo dice con claridad. Tú eres responsable si haces bien o haces mal con la herramienta que Dios te está entregando. Me gustó mucho crear esta imagen porque un bisturí es una herramienta quirúrgica muy importante. De hecho, de un buen manejo del bisturí depende la vida de una persona. Algunos dicen, no, es que ya se usa el rayo láser para algunas cirugías. Es un decir, las cirugías realmente no son hechas con láser. Bueno, entonces aquí vemos algo importante. Este bisturí, yo lo voy a utilizar de tal manera que si tengo el conocimiento apropiado, puede Dios ayudarme a salvar una vida. Pero que si, como el que está a mi mano derecha, no tiene un conocimiento, un criterio para poder utilizar esta herramienta, podemos cometer algo que pueda perder. Y de eso se trata. La artificial puede ayudarme para bendecir una o puede ayudar o puede ser un problema con el cual yo pueda lastimar a alguien también. Y lo desgloso en un ratito más. Vamos a ver, la inteligencia emocional es novedad ahorita, pero ¿cuál? Bueno, es novedad los chats que están poniendo gratuitos, los básicos, porque ya si usted quiere escalar un poquito más, va a tener que pagar de entrada 400 pesos mensuales por subir a un nivel más avanzadito, por ejemplo, en el GPT. Entonces, a ver, a veces decimos, bueno, lo que pasa es que es gran novedad. Bueno, ahorita es disruptiva porque sé de todos y sí es una maravilla el cómo funciona, pero en realidad no es tan nuevo. Y como esta reunión es de actualización ministerial, yo considero que todos los pastores y líderes tenemos que estar actualizados muy bien en todo lo que está sucediendo en el mundo. O sea, de hecho creo que los pastores debemos ser las personas más preparadas y con más conocimiento básico en cuanto a todo lo que va sucediendo en el día a día. Por eso les voy a mostrar aquí la evolución de la IA. Se fue desde 150 a la fecha, son 75 años. Es decir, no es que recién la sacaron, no, venía trabajando aquellas fechas. Y uno de los que empezaron a trabajar con ella muy fuerte, pues fue John McCarthy, es el que tenemos aquí en pantalla, que era una persona muy capaz en sistemas y en los primeros algoritmos que se manejaron o motores que empiezan a hacer los cálculos y todo esto. Entonces él comienza con esto, aunque tuvo un predecesor que fue Alan Turing. Este hombre fue cuando en el 56 acuñó el término
de IA. A él le debemos este término, por eso él pasa más a la historia como aquel padre de la IA, aunque repito, no fue el padre, pero fue el que acuñó el término y bueno, pues ya se le quedó. Entonces quiero que vea que con este tema se viene trabajando hace 75 años. Fue evolucionando, sí. Tenemos por ahí un Siri que trabaja en el iPhone, al cual cuando la gente lo compraba decía, oye, está increíble, tú le dices a Siri que te abra WhatsApp, le dices a Siri que te haga una llamada y dice, es un asistente. Bueno, es una inteligencia artificial en sus modos básicos. Y luego tenemos ahí Alexa, también mucha gente, todo el mundo quería tener una Alexa para que encendiera la luz, le pusiera música, etcétera. Es también inteligencia artificial de modo básico. Y ahorita tenemos controles remotos en los televisores que usted presiona simplemente el botón y le dice, quiero ver tal película de tal plataforma, se la busca y se la pone sin ningún problema. Entonces, ya, fíjese bien, ya tenemos la inteligencia artificial en muchos de nuestros artículos en casa y la tenemos también como una herramienta de trabajo acá. Es importante, sí, ha tenido muchos avances. Sí. Es una situación actualmente disruptiva, totalmente, algo que maravilla, correcto, pero no deja de ser un sistema sofisticado y no deja de ser una mera herramienta la cual yo voy a decidir cómo la voy a utilizar. Una pregunta, atención, ignorarla. ¿Debo prestarle atención o simplemente debo ignorarla? Bueno, vamos a responderla. En primer lugar, como ya se lo dije, 75 años para acá no se detiene, sino que va creciendo, va mejorando y va permeando no solo aspectos de ciertas áreas de gobierno o educación. Ahora, en países como China, Estados Unidos, Reino Unido, los cuatro que lo conforman, y Singapur, por dar un ejemplo, hay 20 en total, pero quiero dar este ejemplo. Desde la primaria se está enseñando. O sea, es materia o asignatura formal en la primaria de estos países. Como se enseña matemáticas, como se puede enseñar ciencias naturales, se enseña la inteligencia artificial en estos países. Esto es importante porque quiere decir que la mayoría de los países en el mundo no se van a detener, al contrario, se están actualizando y están actualizando los modelos educativos para que cualquiera de nuestros jóvenes, de nuestros niños que se conviertan en jóvenes, la puedan estar utilizando. Y aunque en México todavía, pues siempre andamos un poquito retrasados en asuntos de tecnología y de educación, pues tarde o temprano esto va a llegar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿debemos prestarle atención o debemos ignorarla? Ahora, vamos a hablar un poquito de los imperios en cuanto al comercio y avances tecnológicos. ¿Quiénes están en choque? ¿Quiénes están en guerra? Pues China y Estados Unidos. Y vemos que China tiene mejor tecnología que Estados Unidos, mejor. Pero Estados Unidos por eso ha estado tratando de bloquear de una y otra manera, pues que China entre con su tecnología, porque sabe que de momento gana Estados Unidos mejore, llegue a su nivel. China tiene mejor tecnología que Estados Unidos, pero ellos están en guerra, tienen esta lucha constante de quién avanza más en inteligencia artificial, porque la están utilizando en las empresas para administrar, para proyectar mejoras en cuanto a los flujos de producción, en cuanto a detectar ciertas situaciones que pudieran ser adversas en el mercado, en cuanto a organización de liderazgo. Bueno, se está utilizando en muchísimas cosas. De hecho, aquí en Chihuahua hay negocios muy sencillitos, que le diré que apenas están viendo elemental y ya la están utilizando para poder hacer sus cálculos de producción, ganancias, etcétera. Entonces, imagínese usted, China y Estados Unidos peleando por meterla en todas partes, pero aparte el poder estar en esta lucha, en esta batalla
de que quién va a tener mejor mercado, mejor comunicación, mejores ventas, no se va a tener. Entonces, si la IA está en mi casa, si está en un choque tecnológico de dos países que no se van a detener, sino que en una guerra siempre estamos buscando quién va a ganar, entonces seguimos en el avance, seguimos en la batalla y no se va a detener. Si es materia formal desde las primarias en otros países, yo constantemente no podemos ignorarla, no podemos satanizarla, tenemos que prestarle atención y actualizarnos sobre su funcionamiento y los conceptos que debemos de tener al respecto. ¿Qué pasa si nosotros desde una enseñanza, una sobremesa, desde el púlpito, satanizamos la IA? O decimos, no la utilices, no es buena, le damos una clasificación negativa. ¿Qué va a suceder? Bueno, los jovencitos que la tienen en su WhatsApp, porque hay IA en el WhatsApp, ¿cómo nos van a ver a nosotros que somos quienes debemos estar al tanto, nos van a acerca de opinión? Cuando ellos constantemente están entrando a WhatsApp y lo están utilizando, cuando en cualquier parte va a ir permeando más las áreas donde nos movemos. Obviamente nos vamos a ver mal, nos vamos a ver desactualizados y no quiero decir que otros calificativos nos puedan tener. El problema es que el día de mañana nuestros congregantes de las nuevas generaciones pueden decir, no, mira, pues al pastor Alier no le preguntes porque él está en contra de todo eso, cuando debiéramos nada más delinear cómo es que se debe trabajar para no caer en alguno de los errores, uno de los riesgos que tiene. Bueno, yo estoy en esta clase santificándola, para nada, no la estoy santificando, creo que mi punto lo fijé desde el principio, pero tampoco vamos a trabajar como escribas o como amanuenses desde hace siglos. Tenemos que aprender a trabajar y es ahí donde vamos a manejar esto que se llama habilidades blandas. ¿Qué son? En términos de habilidades blandas es aquella, empezando por la actitud que debe tener el ministro para aprender sobre las cosas que se utilizan regularmente y que no me sean un freno, sino una ayuda para avanzar en mi ministerio. Por ejemplo, muchos de nosotros no sabíamos manejar Zoom y tenemos gente de toda la República Mexicana, de diferentes culturas, diferentes contextos, desde académicos, familiares y demás, y todos aquí. Tuve la actitud correcta, aprendí, desarrollé lo que tenía que aprender a través de la tecnología y de la plataforma del Zoom y heme aquí, sirviendo, compartiendo, aprendiendo y demás, con todos mis demás consiervos. Entonces las habilidades blandas es esta parte en la cual yo debo aprender a manejar todas estas cuestiones, principalmente ahorita por el tema, pues el asunto tecnológico. Así que es importante. No, repito, no la estoy santificando, no la estoy promoviendo, estoy diciendo que puede ser una herramienta que tiene beneficios, pero que también conlleva riesgos, pero que es mi responsabilidad estar actualizado y desarrollar mis habilidades blandas. Digo que el reino de Dios requiere pastores actualizados, como dice la palabra, que alimenten al rebaño con ciencia y con inteligencia. Conciencia, el conocimiento actual de las cosas, pero con inteligencia de cómo las utilizamos para el bien del reino del Señor. Ahora, vamos al siguiente bloque. Esta maravilla, repito, la voy a manejar así ahorita, les digo por qué. Conlleva una gran responsabilidad porque implica riesgos y los riesgos son significativos, no son riesgos sencillos. No la santifico, no la satanizo,
Me centro con ciencia e inteligencia, que es una herramienta, que es disruptiva, qué maravilla, sí, correcto, pero que tiene riesgos y los riesgos son significativos. Vamos a ver, por tiempo claro les voy a mencionar 3, 4 riesgos nada más. Dice la escritura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, compromiso, lealtad con el Señor. Se los puse también ahí en griego, no porque lo vayamos a leer en griego, sino porque quiero comentarles que hay algunas palabras ahí en griego que son muy interesantes para entender ese versículo. Y lo que está diciendo en realidad no es tanto que sean extraviados mis sentidos externos, mis sensores como vista, tacto, olfato, gusto, equilibrio, no, sino que los sentidos morales, los sentidos espirituales pueden ser extraviados. Eso es lo que implica el texto en griego, que puedo ser extraviado de aquel compromiso con Dios, de aquella búsqueda de Dios, de aquella lealtad de que solo Él es mi Señor, mi guía, mi instructor, y de repente empiezo a correr mis sentidos por una maravilla. ¿Qué pasó con Eva? Escuchó y le agradó lo que oyó, vio el fruto y le gustó lo que vio, lo probó y el gusto también. Le gustó el empoderamiento que le dio la voz de la serpiente que hablaba con ella, le gustó. Todas estas cuestiones la maravillaron. En el hebreo no precisamente dice que lo han dicho, pero hay gente que ha hecho la ilustración que era tan atractivo el escuchar a la serpiente que estaba como maravillada. Bueno, entonces debemos tener mucho cuidado, no sea que nuestros sentidos moral, acá adentro, espiritual, ético, de lo que debe ser, porque nos maravilla. Y muy bien. Vamos a ver algún. Tiene la IA, punto número 1, para quienes toman nota, punto número 1. Tenemos el riesgo 1, de compartir o enseñar errores. Va de nuevo. Uno de los riesgos es que podemos compartir o enseñar errores. Hay varias IA gratuitas, pero las más sobresalientes son el GPT, o como dicen los jóvenes, el GPT, y el DeepSeek. El DeepSeek es chino, el GPT es americano. Ahora, vamos a ver algo interesante aquí. Yo le pregunté a GPT lo siguiente, le dije, mi prima hermana se llama Janet, esto es real, ¿eh? Mi prima hermana se llama Janet. Y el hijo de mi prima hermana, que ambos se congregan con nosotros, el hijo de mi prima hermana Janet se llama Raúl, es un jovencito. Y yo le pregunté, si mi prima Janet y yo somos hermanos, somos primos hermanos, perdón, ¿qué es Raúl mío? El hijo de mi prima hermana que es mío. GP dice, Raúl es tu sobrino, tú eres tío de él. Luego le pregunté a DeepSeek exactamente lo mismo. Dice que Raúl es primo hermano. La pregunta es, ¿soy su tío? ¿Soy su primo segundo? Otra vez, ¿soy su tío o soy su primo segundo? Una IA me dice una cosa y otra IA me dice otra cosa. Bueno, ¿cómo se le llama este tipo de errores que usted va a encontrar? Se llama inconsistencia de inferencia y es un tanto común para que tengamos cuidado. Quiere decir que no toda la información que me arroja una IA es completamente veraz. Usted debe de revisar en otras fuentes lo que está viendo en la IA. No todo lo que dice es real. Muchos datos históricos, matemáticos, están muy bien,
porque recopila información de la mejor de todo el mundo. Sin embargo, comete errores y yo quiero que estemos conscientes de eso. No sea que usted busque una información de ahí y predique esa información y no se da cuenta que puede estar cometiendo un error. Le voy a dar otro ejemplo y luego explico un poquito más. Este hombre dice, hazme menos obeso que a mis amigos. Él siente que tiene un poquito de sobrepeso. Y le dice a la IA, bueno, hazme menos obeso que a mis amigos. Lo que sucedió es que sus tres amigos se les dio un sobrepeso mayor que el de él. Entonces, pregunta, ¿la IA respondió a la instrucción? Sí. Y la respectivamente y bajo el criterio de ella. La IA no puede saber lo que yo estoy pensando, ni puede saber contexto, ni el desarrollo que yo he tenido como persona. No lo puede saber, es imposible. El hombre lo que está pensando es, yo quiero ser más delgado que ellos, pero la IA dijo, bueno, te vas a quedar igual, pero te voy a hacer que tus amigos tengan más sobrepeso y con eso tú eres menos obeso que ellos. Espero que se entienda bien la ilustración. Entonces, con esto yo quiero decir algo. Mire, a veces le hablamos a la IA como si fuera, por ejemplo, yo acá en Chihuahua, yo no le puedo dar instrucciones como si fuera una persona primero y como si fuera muy conocida mía porque está dentro de mi casa y en mi computadora y que haya crecido junto conmigo en el contexto de Chihuahua. Y a veces yo veo que la gente hace eso. Se comunica con la IA como si fuera un amigo, un conocido, su contexto social, que entiende todas estas partes que nos conforman. No es así. Y la ilustración por eso se la estoy poniendo aquí. ¿Por qué hubo esa inconsistencia de inferencia? Pues sencillo, porque mucha de la información que va a dar la IA tiene que ver con una traducción del lenguaje. Es decir, yo le he pedido versículos y le digo específicamente, dame Gálatas capítulo 5, verso 2 de la Reina Valera 60. Y cuando usted compara ese texto, algunas palabras no son las mismas que están en su Biblia de papel. Y usted se pregunta, ¿por qué? Si le estoy pidiendo, perdón, Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque muchas veces la IA lo que está haciendo de una versión de Reina Valera 60, bueno, más bien, de un idioma, no de una versión, de un idioma de Reina Valera 60, lo traduce al español y por eso nos cambia lo que son las palabras. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, no es parte de nuestra cultura ni de nuestro idioma, simple con su algoritmo de darnos lo más concreto posible de lo que nosotros estamos pidiendo, pero se comete errores en cómo planteamos la pregunta y entonces necesitamos investigar también en otras fuentes que la información que nos da la IA es la correcta. Espero haberme explicado hasta ahí. Y vamos al siguiente riesgo. Vamos a ver, siguiente riesgo. El riesgo neurológico. Déjame ver cómo andamos de tiempo para ver dónde me puedo extender y dónde no. Siguiente riesgo. Necesitamos entender que los versículos siguientes, hay más, pero con estos creo que es suficiente, nos hablan sobre la importancia de cuidar o de entender y valorar que hay una parte en nosotros que es biológica y que es fisiológica, es decir, que tenemos neurotransmisores, hormonas, etcétera, que influyen en mi comportamiento, en mi forma de pensar y demás. Y no los puedo dejar de lado. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No puedo dejar de lado el cuerpo y decir, no, es que yo nada más soy espiritual o nada más soy almático en cuanto a pensamientos, decisiones, emociones. No, la parte del cuerpo es importante. También el Señor ha dicho que es necesario cuidar nuestro cuerpo y eso tiene que ver con alimentación y tiene que ver con ejercicio y otras cuestiones, ¿no? Entonces, fíjese bien que todo nuestro ser debe ser
integral y debemos de cuidarlo. Sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor. Primera de Corintios dice, es templo del Espíritu Santo. Y luego dice también, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, la sustenta, y etcétera. Ya no me quiero entretener ahí, los versos usted ya los conoce, pero con esto lo voy a entender, que es necesario que entendamos que hay una parte biológica que no podemos desechar, que hay una parte de funcionamiento interno. Muy bien. El profesor Wolfram Schultz está en varias universidades y tiene varios textos, pero pues regularmente lo ven en la Universidad de Cambridge. Y me llamó mucho la atención porque es uno de los hombres que más ha demostrado algo interesante con el tema de la dopamina. Vamos a ver, aquí voy a invertir un poquito de tiempo. En términos generales, la gente dice, la dopamina es la hormona del placer o la dopamina es la que te da placer. Mm, voy a tener que decirles que no es del todo cierto. En términos generales se maneja así, sí, y pasa, es decir, es aceptable, sí, es aceptable en términos generales, pero como estamos entre pastores, vamos a meternos un poquito más profundo aquí. La dopamina, y comprobado por Wolfram en estudios de campo y datos documentados de otras universidades y de otros escritores, comprueban, escuche bien, que la dopamina precede al placer. No es la que da placer, lo precede. Es interesante. Por ahí viene la adicción, o de allí puede venir la adicción. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, yo huelo una taza de café y digo, qué rico huele. Perfecto. Si voy y me tomo la taza de café, cuando yo me la tome y la pruebe, muchos dicen, ahí es donde tú recibes la dopamina que te da el placer. No, 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 no. La dopamina precede al placer. Significa que el estímulo hace que la dopamina se secrete y luego venga entonces el impulso. Vamos a ver qué quiere decir esto, a grandes rasgos. Si yo huelo la taza de café y me es agradable, a mí me gusta, desde ese momento hay entonces dopamina en mi cuerpo. ¿Y qué hace la dopamina? Me genera la motivación. Aquí va de nuevo. Me da la motivación, el impulso para moverme. Ahora, ya tengo la motivación por la dopamina. Ajá. Ahora, voy hacia la cocina y me preparo el café o pasé por una tienda, lo compro. ¿Qué me llevó a comprarlo? La dopamina, porque fue la motivadora para alcanzar el placer. Esto es interesante porque entonces entiendo algo que nos va a ayudar aquí enseguida. Mucha atención. El sistema de recompensa dopaminérgico, algunos le llaman dopamínico, también es correcto, cualquiera de los dos. Significa, no tanto me da el placer, fíjese bien, no me da placer un mensaje de redes sociales. Lo que me empieza, o sea, me da placer abrirlo, sí, por eso digo que va de la mano. Lo que realmente produce la dopamina en mí es aquel, aquel sonido, voy a poner en términos sencillos. Usted está tranquilo, de repente suena su teléfono y usted sabe que la campanita que sonó es un mensaje de WhatsApp o es una notificación de Facebook. Entonces, ese estímulo que usted recibe al escuchar secreta la dopamina y usted siente la motivación, el impulso de que de tomar el teléfono, abrirlo y revisar la notificación. Entonces, ¿se fija? La dopamina va antes o es la que produce el impulso, la motivación para ir y hacer aquello que luego me va a traer placer. ¿Y por qué? Pero ya que nos dieron, hay algo interesante aquí, mire. Vamos a suponer que nosotros tardamos 3 días en hacer un mensaje. Estudiar, analizar, buscar datos, irlo armando, meditarlo, pero pasan los 3 días y no podemos, lo terminamos,
Pero nos metemos a la IA y le decimos, hazme un mensaje sobre el amor que tenga tantos versículos bíblicos, que tenga 5 puntos elementales y dame una conclusión. Y la IA se lo va a generar en 3 segundos. Escúchelo, 3 segundos. Lo que yo me tardé 3 días o 3 horas, si era usted sumamente estudioso, la IA en 3 segundos se lo elabora y probablemente con más información y mejor estructura que usted. Eso, por supuesto, que me va a hacer sentir también porque me voy a liberar de tantas cargas, horas de estudio y demás, me va a liberar y eso va a hacer que el día de mañana, en cuanto yo tenga el deseo de crear un mensaje, me va a venir aquella motivación, aquellas pequeñas descargas de dopamina que me dicen, oye, ve a la IA y que te lo estructure, investigalo ahí y rápidamente voy a ir porque me quita tiempo, porque me hace sentir bien, porque me siento un poco más libre. ¿Y cuál va a ser el problema? Que puedo generar una adicción y puedo dejar mis tiempos de estudio y de meditación, mis de análisis, mis tiempos de reflexión sobre el tema que voy a dar, porque la IA me lo hace en tiempo muy, muy rápido. Y eso entonces puede generar una adicción y puede generar una atrofia en mi forma de pensar. Entonces, hermanos, lamentablemente el tiempo me, me está ganando, entonces les voy a deber, lo voy a darle a las diapositivas, nada más de ver el tren de pensamiento que se puede ver afectado y la explicación también más de cómo es y no tengo cuidado, el cómo uso la IA puede ser que me vaya atrofiando mi pensamiento, mi área reflexiva y mi área en cuanto a la toma de decisiones también. El pensamiento crítico y reflexivo que debemos tener ante cada mensaje que vamos a exponer, la toma de decisiones ante situaciones complicadas con una familia, con una persona o en la iglesia en general, se puede ver atrofiada y podemos tener, ¿qué le diré? Respuestas muy rápidas, muy al vapor, muy impulsivas, porque el tren de pensamientos que tiene que ver con el área crítico-reflexiva se ve afectado, porque ya no tenemos los vagones de pensamiento que creamos durante la reflexión y la investigación, sino que se van intercalando con lo que la IA me ha enseñado y después es la IA quien me va guiando. Y la pérdida que se da si no tenemos cuidado y nos volvemos un tanto, ¿qué les diré? Amantes de la IA para todo, podemos tener un pensamiento crítico perjudicado, es decir, no me voy a hacer un juicio bien sobre lo que estoy estudiando, un problema también con los pensamientos reflexivos, el cómo aplico esto, el por qué de las soluciones voy a batallar para hacerlas también y la toma de decisiones administrativas también se ve minada y está comprobado ya, aunque la I muy nueva. También si solamente voy a sacar los mensajes y la información de la IA sin tener aquellos tiempos que tenía yo, repito y voy a ser incisivo, de reflexión, de meditación, de juicio de valores, de crítica en cuanto a los textos, de investigación más profundita, de tiempos de oración, etcétera, puedo caer entonces en el error de compartir, de impartir simplemente la información en el púlpito y en la enseñanza. Voy a perder parte. Impartir, doy información. Comparto, hay que tener bastante cuidado con eso. El principio de Hebb nos dice que si nosotros estamos constantemente, lo voy a poner en términos prácticos, si constantemente toda mi investigación y mi creación de mensajes y de enseñanzas es con IA, lo que va a pasar neurológicamente es que voy a hacer una tocar guitarra, veía dónde estaban los trastes, las notas, practicaba poco a poco hasta que lograba algo, pero una vez que conoce bien ya, digamos, la alabanza, ya lo toca sin pensar. Eso puede suceder también con nosotros, que ya sin pensar recurrimos a la IA y nos vemos atrofiados en cuanto a cómo reflexionar y tomar decisiones. Por último, les debo algunas otras cuestiones, pero por último los dejo con esta lámina.
Tengamos cuidado de que la IA tan humanizada, tan versátil, tan maravillosa, sea la que nos diga qué predicar, porque ella nos va a dar el mensaje, nos va a dar la interpretación, nos va a dar la conclusión, nos va a dar hasta ejemplos, ilustraciones, todo lo que usted quiera se lo da en 3 segundos. Tenga cuidado de que la IA no sea quien interprete la palabra y quien nos diga y nos aconseje qué debemos predicar. Entonces, Damaris, Noé, hasta aquí los dejo. Perdón, les debo información para otra ocasión.